Ahí os estoy viendo. A ver, acá estoy. Buenas tardes a todos. Estaba con dificultades con el Wi-Fi y no podía conectarme. Así que bueno, ya estamos todos. Están ingresando los compañeros. Vamos a esperar 5 minutitos. Buenas tardes. No sé si les pasa a ustedes, pero estoy, chicos, congelada mal. Así que voy a traer mi café hirviendo a la mesa de trabajo. Bueno, antes que arranquemos, ¿hay preguntas, dudas sobre el tema del práctico? ¿Algo que me quieran preguntar antes que arranquemos la clase? Veo que van ingresando acá, veo a Catalina. Decime, Catalina. Estás muteada. Hola. Hola. Ahora sí. Marina, yo ayer no pude participar de la clase. Me comentaron unos compañeros, surgió la información de que durante el trabajo práctico uno de los puntos iba a ser desarrollar un tema a elección. La duda que a mí esto me genera es si nosotros deberíamos desarrollar un tema de los que ya hemos visto o de las teorías que hemos visto, o si a partir de lo que estuvimos estudiando, desarrollar nosotros alguna opinión o alguna teoría a partir de todo esto, ¿no? ¿Me dejás que mire el práctico a ver cómo está enunciado el punto? ¿Me dan un segundito que lo miro? Sí. Así les doy una respuesta bastante certera. Déjenme que lo mire un cachitito y les voy contestando. ¿Les parece bien? A mí sí, gracias. Bueno, un minutito, ¿eh? Estoy con audio, pero no puedo abrir tantas cosas a la vez, así que estoy buscando, a ver. Mm. Ustedes pueden tener compromiso de no denunciarme porque adelanté el punto del examen, pero la verdad que prefiero que me hagan preguntas si ustedes tengan alguna certeza. Les voy a poner. Seleccione un tema de los analizados en clase y que no haya podido ser abordado en este trabajo práctico y produzca un texto de 500 palabras explicándolo de una manera original. O sea que dice, seleccione un tema de los analizados en clase y que no haya sido abordado en este trabajo práctico. ¿Quedó más o menos clara? Sí, A ver, esa era la duda que yo tenía. Bueno, esperen que conecto la cámara nuevamente. No, de nada. Marina, o sea que te voy a tienen... pedir... Sí. Te voy a pedir disculpas porque una de mis hijas está enferma, así que me voy a retirar de la clase porque no para de vomitar. No hay problema, no hay problema. Listo. Hasta luego. Hasta luego, Catalina. Ustedes se tienen que fijar en todo el texto del examen o del trabajo práctico, si lo quieren llamar así, qué temas están abordados, y por ahí usted dice, uy, justo que yo tanto estudié hard, no me lo preguntaron. Yo tanto que estudié tal cosa, no me la preguntaron. Bueno, pueden elegir el tema que ustedes tanto estudiaron y no se preguntó y desarrollarlo. ¿Eh? Profe, una pregunta. Cuando Sí. dice de ¿Quién me está manera hablando? original, Perdón. Macarena. De manera original quiere decir que no corten y peguen. Claro, que lo armemos con nuestras palabras. Claro. Sería. Claro. Perfecto. A ver, que ustedes podrían agarrar, qué sé yo, positivismo, cortar 10 renglones y pegarlos, porque en realidad imagínense que en un examen de tan pocos temas, no están todos incluidos ahí.
pero la idea es que ustedes desarrollen algo. También ese desarrollo puede tener que ver con una pregunta. Yo estudié el naturalismo y el positivismo y las preguntas se generan y me queda rondando tal interrogante. Si a veces las preguntas a veces son interesantes o los cuestionamientos son interesantes, es mejor eso que un cortar y pegar. Una Por lo menos, consulta. ¿quién me habla? También, Abril, tengo una cámara con vos. Perdón, escucha un Abril, poquito hola. metálico. Abril, sí, decime. ¿También se podría relacionar con otro tema o solamente tendríamos que explicarlo? A ver, 500 palabras es bastante poco. Bueno, a mí me parece, acá Daría me dice que son muchas. Para cualquier tema, supongamos que ustedes tuvieran que explicar el cambio de paradigma en Kelsen. Una pregunta que para mí es relevante, no sé si el doctor Peresegui, él nos pasó un borrador que está sujeto a nuestros comentarios, por eso me quise fijar en el borrador si esto que decía Catalina estaba ya puesto. Pero para mí sería interesante preguntarles a ustedes, ¿por qué a ustedes les parece que Kelsen hace un cambio revolucionario en el modo de cómo se percibía el derecho a cómo se empieza a percibir conforme su teoría? Esto ustedes lo van a buscar en todos los libros y no van a encontrar la respuesta a esta pregunta. Es algo de elaboración personal que ustedes tienen que... Bueno, ¿dónde Kelsen hace un cambio que yo lo considero que es tan revolucionario que cambia la mirada del derecho hasta ese momento? No lo van a ir a buscar, lo van a googlear, no van a encontrar la respuesta. Es una elaboración de ustedes. Entonces, cuando dicen de una forma original, tiene que ver con que sea una elaboración personal. La explicación que ustedes le den a cualquier tema. Si ustedes no la copian de un libro, siempre va a ser personal. ¿Se entiende? Siempre va a ser personal. Esto no quiere decir que ustedes, obviamente que es un examen a libro abierto, que ustedes se pueden servir del material que tienen. Pero el material que tienen a uno lo que le da es documentar algo. Bueno, como dice von Wright, y ustedes no se acuerdan en qué año escribió Norma y Acción. Bueno, Norma y Acción, año tanto. Pero no es para lo conceptual, porque lo conceptual es lo que ustedes tienen que estudiar. ¿Alguna pregunta más, chicos? A ver cuánto estamos ya. ¿Cuántos somos? La última chiquitita. Buenas tardes. ¿Quién habla? Marcela, ¿cómo estás? Decime, Marcela. Por ejemplo, si se toca el tema del naturalismo, yo quiero hablar, por ejemplo, según el video número 1 que tuvimos, ¿no? Del titular de la cátedra. Y quiero hablar sobre María Cristina Redondo, que es la nombre, que yo googleé y saqué información y vi el pensamiento de ella. Y eso no está en el parcial. ¿Yo lo puedo poner como un tema? Sí. Sí, a ver. A mí me parece que, por ejemplo, yo también les di la biografía de Kelsen, y por ahí no está la pregunta en el parcial, la biografía de Kelsen, me parece que yo lo que haría es buscar, dentro de ustedes tienen el programa, dentro de los puntos del programa, un punto del programa que no esté en el parcial. ¿Por qué? Para no ir tanto al específico, porque si uno hablas de la biografía de Redondo, es algo muy puntual que no hace a la temática nuclear de la materia. ¿Entendés? Es como si mañana me decís Finis. Sí, es uno de los tantos autores del naturalismo, pero si vos solamente vas a hablar de Finis, no es como un tema muy central. Yo, para no pifiarle, buscaría en el programa qué unidades vieron y cuáles de los puntos de esas unidades no están. Entonces dice, bueno, elijo, por ejemplo, derecho y realidad. Elijo niveles de lenguaje. Elijo conceptos jurídicos fundamentales. Elegiría algo así medio macro, no algo tan puntual. Obviamente que todos evaluamos, pero me parece que si ustedes eligen un punto del programa, no tienen forma de errarle, porque es algo que sí o sí está en el contenido de la materia, y sí o sí ustedes pueden cotejar si está en el examen o no está en el examen. No sé si miré algo tan específico, Marcela. Está bien, perfecto, pero por ejemplo, si hay temas de luz que no están tomados, yo puedo tomar ese tema y hablar. ¿El tema? Características, corrientes, lo puedo hacer. ¿De qué? ¿De qué tema? Por ejemplo, de luz, naturalismo. Hay temas que no están sí. tocados. Por ejemplo, yo puedo agarrar partes de corriente del luz naturalismo. Claro, claro. Eso sí, perfecto. Sí, Era sí, esto. sí. Gracias. No, de nada. Chicos, ¿alguna pregunta más?
me parece que la idea de ir al programa, yo les digo una cosa, cuando uno tiene un examen adelante, siempre se les generan dudas sobre por dónde ir. Entonces, yo sugiero que hay certezas que son medias inconmovibles. Si ustedes van a los puntos del programa, es indiscutible que están bien orientados porque no se están yendo afuera. A mí una vez me pasó en un examen el año pasado, esto lo cuento porque resulta paradigmático, más para un alumno de primer año, que puede confundirse. Yo a todos los chicos les dije, elijan un tema para empezar el examen, después era el coloquio final. Entonces, una chica eligió la biografía de Kelsen. Bueno, como era algo que lo habíamos dado, yo cuando hablo de lea la biografía de Kelsen es para que ustedes lo sitúen en tiempo y espacio, no porque ustedes tengan que saber la biografía de Kelsen. Es un material ampliatorio para que ustedes ubiquen la época de producción de un autor. Punto. Me llamó la atención que eligiera eso porque no está en el programa la biografía de Kelsen. Para no quitarle seguridad, le dije, sí, no hay problema. Empezá por ahí. Cuando termina, le digo, bueno, vamos al esquema de norma en Kelsen. ¿Cómo es el esquema de la norma para Kelsen? Me dice, no, pero eso no lo estudié. ¿Cómo no lo estudiaste? No, yo de Kelsen estudié la biografía. Bueno, no puede haber en un examen o en un práctico que yo elija un tema por fuera del programa y que los temas por dentro del programa no los estudie. ¿Se entiende? Los temas del programa de las unidades que se dieron son temas que tienen que ser estudiados. Entonces, es un criterio indubitable decir, bueno, yo elijo un tema del programa. Es una cosa que le quita controversia. Cuando esta chica me dijo así, yo dije, bueno, pero no podés no saber un punto del programa. Me dice, no, pero ustedes dijeron que elijamos un tema, como si eso excluyera al resto de los temas. Ustedes siempre tienen que saber que las unidades de examen van a ser unidades a evaluar. Siempre. Y los puntos de exámenes van a ser, salvo que digamos, esto no entra, supongamos, y un naturalismo y un positivismo, y yo digo, no estudien las corrientes, no estudien, que a veces pasa, porque a veces porque no llegamos a tiempo, o por una cuestión de cortar una unidad por la mitad, ha pasado que uno diga, tal unidad hasta tal punto. Pero bueno, esto es lo que le da certeza, básense en el programa. Una pregunta. Sí. Una pregunta. También puede pasar de que uno elige un tema y a su vez después arrancar con ese tema y después abrirse, como ramificarse, digamos, y empezar a interrelacionarlo con el resto de los temas. Porque da la casualidad que también ocurre eso, ¿no? Que todos los temas están interrelacionados. Sí, chicos, corto el video porque no sé si vieron que me quedo congelada. Sí. Es un problema de señal, prefiero que me escuchen. Total, verme a mí no es ninguna novedad. Me parece que eso que vos decís es muy interesante. Cuando uno ve que un alumno puede interrelacionar temas, es un plus para nosotros que el alumno pueda moverse con comodidad dentro del programa. Porque como yo les dije a ustedes, nosotros fíjense que empezamos a hablar de Kelsen. De Kelsen nos fuimos al concepto de norma. De norma nos fuimos a conceptos jurídicos fundamentales mientras hablábamos de norma. Y también nos metimos en algunos puntos del sistema jurídico cuando hablamos de validez. Entonces, cuando un alumno puede moverse entre las unidades del programa, para nosotros eso es un plus a valorar. Eso ténganlo en cuenta, no tengan miedo de irse moviéndose. Supongamos que ustedes estén hablando de la norma en Kelsen, y ustedes están hablando y dicen, bueno, porque la norma primaria es la que tiene el concepto de sanción, y ponen, la sanción es el concepto primitivo, la teoría de Kelsen, porque a partir de ese concepto se derivan todos los otros conceptos jurídicos fundamentales. Eso es algo que tiene que ver con la unidad de conceptos jurídicos básicos. Uno podría pensar, ¿se fue por las ramas? No, justamente relacionó adecuadamente por qué el concepto de sanción está en la norma primaria y es absolutamente coherente con la teoría de los conceptos jurídicos fundamentales. Entonces, en ese punto de la coherencia no tengan miedo de irse. Pero ¿qué pasa a veces? Y esto también se los voy a aclarar. Que a veces el alumno que tiene poco estudio y 3 conceptos atados con pinzas, en todas las preguntas nos mete los 3 conceptos que tiene con pinzas. Esto nosotros que somos profesores de hace tantos años lo vemos al toque, chicos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que hay algún alumno que maneja 2 conceptos y hacemos cualquier pregunta y nos repite esos 2 conceptos. Entonces, tengan la
la posibilidad de tener la pertinencia de que una cosa es relacionar, otra cosa es poner las 3 ideas que sé. Sean serios, hagan un trabajo serio. Todos, aparte hay otra cosa que ya les dije en la clase pasada. Este tipo de trabajos son ensayos. Ustedes van a tener, ¿saben qué? 5 años por delante. Anímense a que les vaya bien, a que les vaya mal, a que haya cosas para corregir, a que haya cosas para mejorar, pero sean serios, no hagan una chantada. Y prefiero un trabajo serio, con un montón de errores, que una chantada, que una cosa de a las apuradas. Tómense con tranquilidad, hacer el trabajo, permítanse el error con seriedad. Siempre uno valora esa cuestión de que el alumno sea serio en su presentación, en su esfuerzo. Y entre el 4 y el 10 hay muchas formas de ir mejorando, o sea que háganlo con tranquilidad. ¿Alguna duda más? No. Bueno. Como yo les dije en la clase pasada, que me quería detener un poquito, yo pasé de norma como en un devenir a conceptos, como lo vi que lo hacía el doctor Rodríguez cuando él en su clase que empieza hablando de norma y termina hablando de conceptos, dije voy a seguir esta vez ese modelo, si bien nunca voy así, yo voy siempre por norma, termino norma, después paso conceptos. Pero bueno, no quiero que me quede colgado algo que dije en la clase pasada, cuando hablamos de las críticas al modelo kelseniano, y voy a ser un poquito sintética, no sé si es porque ya sé las preguntas del examen, fue una de las preguntas del examen, que voy a tratar de ir a lo nodular. Con esto, ¿cómo? Sí, acá me preguntan si lo que vi, la unidad de conceptos entra completa, chicos, porque es muy sencilla. Lo más importante, como es derecho subjetivo, ya lo vimos, me falta responsabilidad, que si podemos lo vemos hoy, pero la unidad de conceptos básicos entra entera, son muy poquitas páginas. Les decía las críticas a Kelsen. ¿Con qué 2 críticas fundamentales ustedes se detendrían? Creo que lo hablamos algo someramente en la clase pasada. Si alguien tuviera que decir, después de haber escuchado a Kelsen, tanto la formulación de su norma como la teoría de conceptos básicos, alguien tendría que decir, yo ataco acá. ¿Qué dirían ustedes intuitivamente? ¿Cuáles serían las críticas que ustedes a simple vista les parece que pudiera tener esta teoría? Que existen un montón de normas que no tienen una sanción. Que existen un montón de normas que no tienen una sanción. ¿Quién me habló? Florencia. Florencia, no te estoy viendo porque veo a 4, pero te estoy buscando acá. Así. ¿Estás con cámara prendida? Sí. Acá te veo. Florencia Gallón, Bueno. Me parece que esta crítica, que vos decís así, es una crítica que se ve bajo el nombre de reduccionismo. Es una de las críticas, vamos a ver 2 principalmente, y esta crítica de que no todo el mundo, todo el fenómeno jurídico podría entrar bajo las normas que tienen sanciones, es una de las críticas más fuertes que se le hace a la teoría de Kelsen. Hay otra crítica más, y en la respuesta que es toda hard voy a englobar un poco de estas 2 críticas. ¿Cuál sería otra crítica que ustedes podrían advertir que se le puede hacer tanto a la teoría de Kelsen como a la teoría de Austin? ¿Se acuerdan que yo dije que la teoría de Kelsen, si bien él no es contemporáneo de Austin, tiene algunas particularidades comunes? Austin escribe en Inglaterra, en el sistema diríamos anglosajón, que él es en el sistema continental, de la Europa continental. ¿Qué críticas que podrían ver ustedes, además de esta que dijo Florencia, que es una de las más fuertes? Es una crítica, diríamos, más filosófica. Podríamos ir a hablar del estado de naturaleza. ¿Cómo piensa Kelsen que es el hombre para el cual él está legislando? Siempre se fija en las cosas mal, o sea, se fija a partir del hombre como malo. ¿Quién me está hablando? En vez de Florencia, ¿no? Otra vez Florencia. Florencia estudió el tema hoy. Muy bien. Bueno, Kelsen es como que está legislando. Ustedes piensen, el sistema Austin-Kelsen. ¿Por qué digo el sistema Austin-Kelsen? Es porque miran
a este fenómeno de la misma manera. Habla de mandatos respaldados por amenazas. Tanto el sistema de Austin como el sistema de Kelsen. Son mandatos respaldados por amenazas. Que acuérdense de este tema de la motivación indirecta. Yo al tener la amenaza, el súbdito va a cumplir por miedo a esa amenaza. ¿Se acuerdan? Era una motivación directa hacia el juez que le dice al que haga esto, aplicarle esta sanción, pero indirectamente está dirigido al súbdito para decirle, si haces esto, te va a pasar esto. Entonces, estos dos problemas, este de la concepción del hombre que cumple por el constreñimiento de la amenaza, ¿qué va a decir Hart? Hart escribe un libro que se llama El concepto de derecho, en el cual parte de estas críticas él las pone de relieve. En realidad él hace una teoría que en parte contesta estos problemas. Entonces, ¿qué va a decir Hart? Va a decir, ¿qué pasa con el hombre bueno que quiere adecuar su conducta solo por el hecho de adecuarse a la legalidad, por el hecho de tener ciertos efectos jurídicos buscados? ¿Y qué va a decir Hart también contestando a lo que Florencia dijo primero? El fenómeno jurídico es bastante más complejo que una orden con respaldo de una amenaza, porque tenemos un montón de normatividad que no tiene que ver con esta estructura. Entonces Hart va a hablar de un sistema normativo o un sistema de normas que él también va a dividir en normas primarias y secundarias, pero no van a tener nada que ver con el sistema de Kelsen. Normas primarias va a llamar a las normas de obligación. Normas de obligación me refiero a todas las normas que nosotros conocemos como que prohíben, obligan o facultan algo o permiten algo. Serían todas las normas dirigidas a los ciudadanos. Está prohibido hacer esto, está permitido hacer aquello, es obligatorio hacer tal o cual cosa. Para Hart, esas serían las normas primarias o normas primarias de obligación. A las normas secundarias, ¿por qué las va a llamar secundarias? Porque se refieren a las primarias. Acuérdense que, yo les digo esto para que no se confundan, que en von Wright hay primarias y secundarias, pero no secundarias porque se refieren a las primarias. Ese criterio es de Hart, no es de von Wright. ¿Está? Entonces, cuando Hart habla de reglas secundarias, va a hablar, ¿por qué digo reglas? Porque el sistema anglosajón, ustedes piensan que Hart escribe en Inglaterra también, hay tantas cosas de base que no explicamos porque no tenemos tiempo, pero que es algo que si tengo hoy unos minutitos lo voy a explicar. El sistema anglosajón habla de reglas. El sistema continental, de Europa continental, habla de normas. Y después voy a explicar algo que tiene que ver con este sistema anglosajón, que tiene una cierta dinámica, y el sistema continental, que tiene otra. Pero no me quiero dispersar ahora. Entonces, Hart habla de reglas primarias, dijimos las reglas de obligación. Y reglas secundarias se van a dividir en tres. Reglas de cambio, la primera es la regla de reconocimiento, segundo, reglas de cambio, y tercero, reglas de adjudicación. ¿Qué es la regla de reconocimiento? La regla de reconocimiento es aquella regla que me permite saber qué normas forman parte de un sistema. Nosotros vamos a ver cuando terminemos esta parte la unidad del sistema jurídico. Hay algo que vamos a ver más adelante. Ahora solamente les voy a dejar con esto. Esta regla nos permite identificar a las normas que son parte de un sistema jurídico. Cuando vemos sistema, a esto le vamos a dedicar más tiempo, pero ahora no me quiero detener acá. Digamos, nosotros para englobar todas las normas dentro de un sistema jurídico, es decir, es el sistema jurídico argentino, es el sistema jurídico norteamericano, tenemos que tener algo que la identifique y nos permita entender si esta regla forma parte o no de ese sistema. La regla de reconocimiento es aquella regla formulada que nos permite identificar qué reglas forman parte de un sistema jurídico. Podría ser, forman parte del sistema jurídico todas aquellas normas dictadas por el legislador originario. Estoy inventando, no estoy diciendo que lo diga. O forman parte del sistema jurídico argentino todas las normas dictadas por el Congreso de la Nación. O forman parte del sistema jurídico argentino. Quiere decir que la regla de reconocimiento tiene que ver con eso. Es una regla.
Después la regla de cambio. La regla de cambio son aquellas reglas que nos permiten crear, modificar o extinguir las reglas primarias. Entonces, si hay una regla que dice, para dictar una norma, la regla entra por el Congreso, se emite dictamen de mayoría, después es votada por el Congreso, una vez aprobada por la Cámara de Diputados, pasa a la Cámara de Senadores, una vez votada, el presidente la promulga. Todo eso sería una norma, serían un montón de normas que nos dicen cómo crear una regla primaria. Supongamos que yo tuviera que crear una regla que diga, está prohibido de ahora en adelante fumar en la universidad a todos los alumnos del... Bueno, si esa regla tiene que seguir para crearse ciertos pasos, estos pasos normativos que están en otra regla es lo que se llama regla de cambio. La forma en que las normas dejan de existir, una norma deja de existir a veces por la creación de una norma que la contraponga, por un acto explícito de derogación. Bueno, esas normas son las reglas de cambio, o sea que son reglas que dicen, son reglas referidas a las reglas de obligación. Cómo se crean, cómo cambian, cómo se modifican, cómo dejan de existir. Y en la tercera, que son muy importantes, podríamos decir, si nosotros fuéramos, claro, serían normas que hablan de normas. Está muy bien lo que me dice acá el compañero que no, se me borró y no llegué a ver quién eran. Son normas que se refieren a normas. Todas las normas secundarias, chicos, siempre se refieren a las normas primarias. Todas las secundarias. La regla de adjudicación nos dice cómo hacemos para identificar a normas del sistema. O sea que son normas que hablan de normas. Las reglas de cambio son las que me dicen cómo crear, modificar o extinguir reglas. Y las de adjudicación, Macarena, sería un metalenguaje, claro que sí. Sería un metalenguaje prescriptivo, porque son normas que hablan de normas. ¿Está? Y las reglas de adjudicación son aquellas reglas que me permiten decir cómo una norma de obligación o una norma primaria va a ser adjudicada a un caso. Y si acá nos ponemos a pensar, si yo digo que yo tengo una norma que dice que si mi inquilino no me pagó el alquiler, lo puedo desalojar. Pero para eso tengo que interponer una demanda, esa demanda tiene un plazo para contestarse en 10 días, va a ser competente un juez civil y comercial, y ese juez civil y comercial tiene que haber sido nombrado por el Consejo de la Magistratura, y el Consejo de la Magistratura tuvo que ir al Senado para aprobar ese pliego, y ese día el juez fue nombrado con esa competencia de juez civil y comercial. Todas esas normas que hacen cómo ese caso, esa norma de obligación va a ser aplicada desde eso de estar escrita a ser adjudicada a un caso que lo resuelva, son las normas de adjudicación. Sí, acá repito. Las reglas de adjudicación son aquellas que nos permiten ver cómo una regla primaria va a ser adjudicada a un caso determinado, o a una persona determinada, o a un hecho determinado. Sería lo que nosotros podríamos llegar, si nosotros nos pusiéramos a pensar, hablaríamos de reglas de procedimiento. Marcelo, a ver, ¿cuál es la tercera? La tercera, no sé qué tercera me hablas. Dije, reglas de reconocimiento, reglas de cambio y reglas de adjudicación. Ustedes piensen que si uno, a grosso modo, querría hacer una asimilación de estas reglas, diría que las reglas de cambio estarían más centradas en las actividades de los poderes legislativos y las reglas de adjudicación más abocadas a lo que es poder judicial, a las reglas de funcionamiento del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial, para poder adjudicar el derecho, nosotros cuando a veces hablamos de aplicar el derecho, yo muchas veces uso la palabra adjudicación. Adjudicar quiere decir que ese derecho se haga carne en el mundo. Por nosotros el derecho es un constructo ideal. Para que ese constructo baje a operar, sea adjudicado un caso, empiece a operar en el mundo, hay un montón de reglas a cumplir, lo que serían las reglas de competencia, lo que serían las reglas de procedimiento.
Entonces, estas reglas de adjudicación, fíjense que... ¿Las reglamentaciones serían entonces de adjudicación? ¿Cómo? Perdón. La reglamentación de una ley sería del tercer caso. A ver, la reglamentación muchas veces es de adjudicación, los códigos procesales están muy bien, muchas veces, Alberto, tenés razón, los reglamentos tienen que ver con una forma de adjudicar. Adjudicar es cómo lo llevo, las reglas que me lo llevan a la posibilidad de aplicación. Igual, si uno mira a veces los reglamentos, muchas veces casi son normas primarias. ¿Por qué? Porque a veces lo reglamentario tiene casi tanto más fuerza que la norma primaria en sí. A veces hay normas primarias que uno las lee y no sabe hasta que no lee la reglamentación cómo se usa esa norma. ¿Por qué? Porque no está concreto, no está concretado. Es cuando dice, el Estado, me pasó con la ley de abogado del niño, el Estado garantizará a todos los niños la asistencia jurídica letrada. ¿Y eso? ¿Y quiénes van a ser los abogados del niño? ¿Y quién los va a designar? Entonces el reglamento dice, los abogados del niño serán dispuestos por los colegios de abogados, uno obtendrá un listado en el colegio de abogados, y ahí me pregunto, Alberto, ¿es de adjudicación o es primaria? A veces este límite, Hart lo dice, a veces este límite no es tan claro, y esto que vos me estás diciendo ahora, Nino lo dice claramente, a veces este límite es de cambio o es de adjudicación, o es primaria, no es tan contundente. Yo, para que ustedes identifiquen las funciones, intento hacerlo, un reduccionismo de esto, ¿se entiende? Estoy haciendo un reduccionismo para que ustedes identifiquen en qué sentido, que como dijo recién Florencia, el mundo jurídico es mucho más complejo y no se limita a las normas que establecen sanciones. De hecho, cuando estudiemos sistema jurídico, vamos a ver que el sistema jurídico de Kelsen se caracteriza como un sistema coactivo. ¿Por qué? Órdenes respaldadas por amenazas. Y cuando analizamos el sistema jurídico en Hart, decimos sistema jurídico como sistema institucionalizado. ¿Por qué decimos como sistema institucionalizado? Porque fíjense que más o menos estas categorías de reglas de adjudicación, de cambio y de reconocimiento responden a algunos poderes del Estado. Entonces se podría, a través de eso, entender que Hart piensa en una organización institucional que cada institución de algún modo se ve reflejado por este tipo de normas. El orden constitucional estaría en la regla de reconocimiento como un ente a partir del cual identifico una unidad normativa o cierta regla normativa. Después, el poder podría ser legislativo a través de la regla de cambio y el poder judicial a partir de las reglas de adjudicación. Y estoy haciendo algo, como dije recién, muy simplificado. ¿Se entiende? Pero si ustedes tuvieran que explicar ahora a lo que hablamos de la primer crítica que dijo Florencia, el reduccionismo, vemos que Hart tiene una mirada de que sí, hay reglas primarias que no son iguales a las de Kelsen, porque ustedes fíjense que Hart no habla de reglas primarias que tienen sanciones, todo lo contrario, él habla del hombre bueno, que adecua su conducta a la normatividad, o sea que él cuando habla de regla primaria habla de regla de obligación, una regla que tenga un prohibido, un permitido o un obligatorio. Y después, este sistema que genera la institucionalización del mundo del derecho. O sea que fíjense que este problema de la reducción, del reduccionismo a través de la sanción que habló Florencia, Hart le da una respuesta como, podríamos decir, algún punto más evolucionada o de mayor complejidad. Estoy pensando que a esta respuesta sobre si el hombre bueno o el hombre malo, si yo haría una encuesta en clase sobre el estado de naturaleza, por eso a veces cuando hemos tenido tiempo y hemos tenido cursadas presenciales, volvemos a este debate sobre el contractualismo que tiene que ver con la mirada sobre el hombre. ¿Cómo vemos al hombre? Porque la verdad que muchas veces, como nosotros veamos esta concepción de hombre, es el sistema que nosotros intuitivamente sentimos que el derecho va a reflejar. Aquel que tiene una visión más del lobo del hombre, ¿no?
va a estar más apegado a un sistema respaldado en la amenaza, porque piensa que si el hombre no está amenazado, no va a responder a un sistema que lo controle. Generalmente una persona que va a creer más en que el hombre por naturaleza es bueno y necesita la cooperación de sus semejantes para llegar a los fines de una sociedad, va a entender más que el derecho sirve más a estos fines de un organizador social, que tiene que ver con llegar a ciertos fines útiles o ciertos fines plausibles para una sociedad más evolucionada. Mira, Pablo, acá me dice Pablo, es una discusión interminable. Yo no sé si esto es un punto a discutir. Yo creo que a veces cada uno tiene una evolución en este pensamiento, y en este pensamiento nos toca muchas veces ver que no es tan sencillo, por eso los temas filosóficos nunca se agotan, y por eso siempre están vigentes. Y a veces cuando uno tiene como una concepción, a veces casi es una concepción que en algún punto uno querría que esto sea así, ¿no? Porque todos querríamos ver que el hombre tiene una potencia. Nosotros los mediadores siempre decimos, ¿no? Que en todo hombre siempre hay algo bueno para poder ir a buscar. Y montones de veces me encuentro con alguien que me dice, no, si a mí no me ponen un límite, yo violentaría siempre la ley. Bueno, habemos de todo, somos de todos, por suerte somos diversos, pero está bueno que esta discusión siempre quede abierta, porque en esa riqueza es donde nosotros podemos pensar. Si estarían estas charlas cerradas, la verdad que no habría, esto sería como casi aburrido, casi sería aburrido. Es como hablar de la verdad. Bien, ayer estuve en unas clases de filosofía que son de divulgación, que se hacen los martes, y justo uno de los temas que se está tratando este mes es la verdad, ¿no? Todas las definiciones de verdad. Y yo decía, me acordé de vos, Pablo, ¿no? Cuando vos preguntabas, igual, ¿cuál es la verdad? Y yo me acordaba de vos, yo decía, uy, qué bien le vendría esta clase a Pablo. Sobre cuántas definiciones, mirá cómo me acuerdo de vos en mi clase de filosofía, Pablo, ¿ves? ¿Cuántas definiciones de verdad tenemos? Cuando teníamos más tiempo en esta materia, entrábamos a este tipo de definiciones de la verdad. Cuando veamos interpretación, me voy a acordar de este tema de la verdad, porque estas definiciones de verdad que podríamos empezar desde la verdad aristotélica hasta la verdad hermenéutica, en todo eso el mundo del derecho transita y evoluciona, y todas estas definiciones conviven a la vez, desde la más antigua, desde la verdad por correspondencia, hasta la última, que es la verdad interpretativa, y hasta la verdad pragmática. Y la verdad de la coherencia, porque una sentencia es justamente lo que tiene, es la verdad por coherencia. O sea que las 4 definiciones de verdad están en el mundo jurídico. Entonces, como Pablo dice, esta conversación es interminable, y yo te diría gracias a Dios que lo es. Preocupémonos cuando las verdades estén cerradas. Ese es el día de nuestra preocupación. Ese es el día que nos negamos a pensar. Bueno, sobre Hart, esto fue como responder a estas críticas, de algún punto, las 2 críticas centrales que dijo Florencia. Ya lo sé, Pablo, pero mirá si será bueno que vos me des estos disparadores para que yo pueda hablar de esto en clase. ¿Qué haría si no te tuviera vos dándome estos disparadores? Está buenísimo que me los pongas arriba de la mesa. Y después cuando después termine esta materia me vas a decir que quiero hacer filosofía del derecho. Bueno, con Hart y las críticas, acá termino. Quiero saber si antes de seguir con otro concepto, si es que la paso. Sí, la vas a pasar, Pablo. Si es que quieren cerrar la crítica y paso a otro concepto, díganme ustedes, chicos. No sé, Silencio de radio. Se me viene a la mente Fuller Sí. como naturalista, y pensando él en la norma, él plantea, a diferencia, por lo que recuerdo, a diferencia de Hart, de que en realidad el fin de la norma es como finalidad tener un principio moral, una finalidad moral. Es decir, él lo que plantea en realidad que si esa norma no es moral, si es inmoral, no debería ser aplicada. Aún, por lo que veía en el caso de Hart,
mezclándolo como un positivista metodológico, a diferencia de Kelsen, que es, digamos, del escepticismo ético. Hart es como que es medio difícil definir todo. Lo ve como aplicando reglas. En cambio, Kelsen directamente, como decía Florencia, ve a la persona como el hombre, como el lobo, que directamente hay que coaccionarlo con una sanción. Bueno, eso es más o menos lo que venía tratando de pensar mientras se estaba hablando de estas dos personas, ¿no? Desde el punto de vista del positivismo. A ver, yo no sé si ustedes... ¿quién me estaba hablando recién? Yo, María Teresa Díaz. ¿María? Teresa Díaz. María Teresa, a ver si te... Porque como no puedo ver a toda la pantalla completa, te estoy buscando. Yo lo apagué por una cuestión de... Perfecto. Perfecto, entonces no te busco nada. Problema. Yo a mí cuando veo que me quedo congelada, apago la cámara también. Acá hay un tema. Yo no sé si ustedes a Hart, cuando lo vieron con el positivismo, yo suelo dar positivismo, no sé, este año lo dio el doctor Peresegui, y yo no sé si a Hart lo vieron como un positivista metodológico. Yo no lo suelo poner ahí a Hart. Yo a Hart lo pongo como un positivista atenuado, pero en el positivismo metodológico, esto quizás es importante que lo resalte, porque el positivismo metodológico es bastante difícil de identificar. ¿Ustedes esto lo tienen más o menos claro o quieren que lo explique? Porque el positivismo metodológico a veces está explicado tan chiquitito en los libros que no lo llegan a entender. ¿Ustedes, todo el mundo ubica claramente qué es el positivismo metodológico? Sí, lo vimos con la profesora Gaboto también. Buenísimo. Sí. Bueno. Lo dio Ana. Pensé que lo había dado el doctor Peresegui. Sí, lo dieron un poco cada uno. Que lo Bueno. repita, no hay problema, ¿eh? El positivismo metodológico, a ver qué me dice acá el profesor Rodríguez, lo pone, me lo leen, que no lo puedo leer entero, lo que me escribieron. A ver, acá dice, sí, es que Dice- lo pasó el profesor Rodríguez, lo pone a Hart en el positivismo metodológico. Mira vos, lo voy a escuchar. No recuerdo del profesor Rodríguez, pero de alguien recuerdo que lo escuché, que lo habían catalogado, de decir que no aceptaba la segunda tesis, digamos, conceptual del bionaturalismo. Entonces estaba ubicado, digamos, dentro del concepto del positivismo conceptual o metodológico. Junto con Benham ¿Junto con quién? y con Austin. ¿A Austin lo pone como positivista metodológico? Yes. Bueno, según qué autor... Tuvimos un conflicto con respecto a eso, porque... Bueno, para mí no lo es, pero... Sí. Utilitarista. Bueno, acá me pone, habla de neutralidad valorativa. A ver, el positivismo metodológico yo lo veo, en realidad, siguiendo a Bobbio, que es el que escribió el mayor libro sobre el positivismo, por eso a veces tiene que ver mucho. Yo les sugiero, frente a esto, si le llegan a tomar alguna pregunta sobre cómo encuadran el positivismo o las corrientes del positivismo, que citen de dónde lo van a explicar. Por ejemplo, Nino tiene como un esquema que dice que es bastante reducido. Yo que sigo a Bobbio, Bobbio habla del positivismo metodológico como una forma de abordar el estudio del derecho. El positivista metodológico dice, voy a estudiar este tema avalorativamente como un hecho y no como un valor, pero no implica un posicionamiento personal del autor, sino una forma de abordar el estudio del derecho. ¿Se entiende? Entonces, yo puedo estudiar cualquier tema y abordarlo y explicarlo como un positivista y como un formalista sin tener un compromiso frente a eso que vaya más allá. O sea que es una forma de abordar el estudio del derecho, para mí, el positivista metodológico. Pero bueno, así lo explica Bobbio, que es un autor que ustedes yo cuando doy positivismo lo doy por ese autor y ustedes no se los han dado los docentes de este año. O sea que ustedes, si explican lo de Nino, está correcto. Acá alguien me preguntó si estaba bien con lo de Nino y por supuesto que lo está. Marina, te leo lo que Gabriela Sánchez.
Decime, Gabriela. Ayer cuando hicimos el repaso con Ana Laura, ella cuando habló sobre positivismo metodológico, justamente como dice María Teresa, lo pone a Hart, y habla sobre, bueno, dos argumentos, la ventaja metodológica y la distinción entre identificación y aplicación del derecho. O sea que estaría relacionado con lo que vos estás diciendo. Claro, es que en algún punto, yo pienso, cuando nosotros hablamos de positivismo, hablar de positivismo como una forma de estudio y abordaje del derecho implica como un desdoblamiento que quizás tenga cierta complejidad. Y yo la verdad que a esta altura, a un fin de semana del examen, no los quiero complejizar más. Entonces, este desdoblamiento a mí me implica un desdoblamiento de mi compromiso, podríamos decirlo, metafísico, no sé si decirlo, sustancial, con mi compromiso metodológico. ¿Por qué? Porque uno metodológicamente puede abordar algo desde una cierta teoría y no necesariamente tener un compromiso frente a lo que el derecho es. ¿Se entiende? Para mí el derecho puede ser de una forma, pero yo abordo metodológicamente algo desde otra mirada. No los quiero complicar acá y ustedes sigan el material que les dio la doctora Gaboto. Claro, yo lo entendí así en ese sentido. Bien, bien. Está claro lo que me decís, Gabriela, pero sigan el material que les dio la doctora porque... Y algo más que nos hizo mucha referencia, que no mezclemos positivismo metodológico con use positivismo relacionándolo directamente. Nos hizo como bastante hincapié en eso. Decir bueno, porque justamente el positivismo metodológico... Claro. Hay una concepción que es muy útil que da el doctor Bobbio, que dice que la palabra positivismo en sí tiene también un problema de vaguedad y que se utiliza para definir diferentes cosas. Entonces la doctora debe haber querido decir, ojo, claro, no confundan, pero bueno, la verdad que en ese punto... Claro. Estás muteada, Gabriela. Decime, Gabriela. No, sí, ella hizo hincapié justamente en eso, que no nos confundamos, o por ahí cuando hablamos de derecho positivo, use positivismo, claro, en ese sentido, claro, que lo pensemos desde ese lugar, separando eso. Bueno, no, perfecto. Es el momento de sacarnos las dudas porque antes no tiene ninguna otra clase del examen. Lo que yo miré más que nada fueron los puntos que tenía que ver, que yo le dije al doctor Perseguí, con lo que a mí me había tocado expresar, y le dije donde a mí me gustaría hacer cierto hincapié, y le pasé mis ideas al respecto del punto, pero bueno, el doctor está redactando, al ser la cabeza, él va a redactar algo que respete seguramente esas cuestiones, pero no me detuve, la verdad, en las preguntas de... No vi los de los otros docentes, algún esquema muy general. Como todo, es buena forma citar de dónde están hablando. Según Nino, ¿por qué? Porque a veces hay mucha diferencia. Piensen que en estos temas hay mucha diferencia de mirada y no está de más decir, siguiendo a tal autor, de tal manera. Sí, eso mismo dijo el doctor Perseguí respecto a los temas, pero dijo que igualmente teníamos que poner un poco de nosotros, no hacer todo un copy-paste, pero que estaba bien enunciar la opinión de cada uno. Parafrasear fue la palabra. Bueno, pero fíjense que el otro día yo les dije, ¿no? Derecho subjetivo en Kelsen. Y dije, hay 6 acepciones de derecho subjetivo. Portela pone 4. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué pone 4? Porque engloba o junta algunas. Están todas las de Kelsen, pero él las organiza de otra manera. Entonces, si ustedes ponen, para Nino hay 6, o ponen, el doctor Portela, cuando explica derecho subjetivo, se refiere a 4 definiciones, o si ustedes no ponen ninguna y explican todas, como todos son en realidad conceptos, van a estar todos. Pero está bueno a veces referirse al autor.
Esto manéjenlo ustedes. Con respecto a las acepciones, arrancamos desde sanción, después, bueno, acto antijurídico. Acto antijurídico, derecho subjetivo. Deber jurídico. Deber jurídico, bueno, no me acuerdo cuáles son todas las otras, pero... Persona jurídica, que como es muy difícil, le dije al doctor, en persona jurídica es muy difícil, no les tomes persona jurídica. Les aviso que ahí les tiré una soga porque es muy difícil. Nos dijo igualmente que no lo iban a tomar porque... ¿Por qué? No lo habían dado. Persona jurídica no habíamos llegado, había preguntado... No llegaron, la persona jurídica es verdad, no llegaron, se los voy a explicar, así que listo, no va a entrar. Pero el bueno, otro ustedes... es responsabilidad, competencia, creo que también estaba. Responsabilidad y competencia, que son bastante sencillos. Si los explico, entran, si no los explico, no entran. Así que eso vamos a ver cómo estamos con horario hoy. A ver, déjenme ver que estoy viendo persona jurídica. No lo quiero meter hoy persona jurídica porque les voy a dar más sanción, acto antijurídico. Estoy mirando, chicos, mi secuencia de clases. Todo esto de acta, mala in se, mala in prohibita, todas estas cuestiones que son como de concepción general, a mi entender, son temas medio centrales que sirven para todos los temas. Porque, por ejemplo, si ustedes van a hablar de sanción, si ustedes van a hablar de acto antijurídico, si ustedes van a hablar de norma, son lugares donde se apoya todo. Lo que yo vi también en el esquema del doctor Pérez Seguí del trabajo práctico es que a von Wright le da una importancia bastante interesante. Yo no sé si lo hubiera, por ahí yo hubiera, no sé si lo hubiera hecho tanto hincapié. Por ahí para mí es un tema que aporta, pero no sé si le hubiera dado tanta cabida. Les digo esto para que ustedes le pongan, si bien le dedicamos su tiempo, le pongan una mirada especial, porque es más, me parece que hay un par de preguntas prácticas, si no me equivoco, respecto de von Wright. Volviendo con el tema de las acepciones, disculpa que insista con lo mismo. No, ¿con quién me habla, perdón? María Teresa. Decime. Yo tengo anotada 7, entonces no sé de dónde me aparece. A ver, decime. A ver, decime. Por eso te preguntaba. Dale, yo tengo 6 siempre. Acto antijurídico. No, vos me estás hablando, pará. No solo, esos no son acepciones, ojo, esos son los conceptos jurídicos básicos. Está bien. Que son 8. Bueno, ahí yo tengo 7. Bueno. A ver, déjame que voy a agarrar el índice del libro. A ver, ya veo que son 7 y yo todavía dije que son 8. Pará, estoy buscando el índice de Nino, déjame un cachito. Vamos a ir este es como ir al diccionario. A ver, el sistema jurídico, conceptos básicos del derecho. Acá está. Sí, sanción, acto antijurídico. Deber jurídico. Derecho subjetivo. Responsabilidad. Capacidad y competencia. Persona jurídica y responsabilidad. Ya está, son 8 hasta persona jurídica. ¿Cómo? Eran 8 hasta persona jurídica. Sí, porque capacidad y competencia se ponen en el mismo, siempre. Sí, profe, capacidad jurídica. ¿No puede ser? No, capacidad jurídica y competencia se ponen en el mismo porque son aspectos personales que tienen que ver con lo personal. A ver, ¿cuándo un juez es competente para dictar una norma? ¿Cuándo un sujeto es competente para hacer un acto jurídico? Tiene que ver con posibilidades de ciertos sujetos de realizar algunas acciones bajo bajo la legalidad, digamos. ¿Qué se ve en esto? Un menor de edad celebra un contrato. Un menor de edad, menor de 14, ¿es capaz para celebrar un acto jurídico? Cuando yo hablo de capacidad, hablo de que esos actos tengan efectos jurídicos. Yo, que soy defensora, ¿puedo dictar una sentencia? No, porque no tengo competencia para eso. Lo que dicta sentencias es un juez. O sea, tiene que ver con ciertas habilitaciones del sistema legal para que ciertas acciones tengan ciertos efectos jurídicos. ¿Se entiende? Por eso, capacidad y competencia los engloba Nino en el mismo concepto, porque ambos tienen que ver
con posibilidades de que ciertas normas tengan efectos jurídicos para ciertas personas. Habla de los ámbitos personales de la norma. Es muy sencillo todo esto, chicos. Capacidad y competencia. Estoy viendo 217. Es más, debe ser ni media página. Si no me equivoco, lo estoy chequeando en el libro, pero 217. Que tenga el libro en la mano y lo quiero ir chequeando también. 5 son, profe. 5 páginas. Capacidad Capacidad bueno, jurídica y competencia. Bueno, porque estás leyendo la letra chiquita. No, claro, lo que pasa, bueno, sí, no, a ver. Chicos, todo esto de Gilbert Boyle, todo eso, olvídense de todo esto, porque no tiene que ver, ustedes lo van a estudiar en Civil 1. No, es muy largo, claro. No, listo, no entra todo esto, no. Lo voy a dejar afuera, porque la verdad que está bueno que le dediquemos tiempo para no verlo las apuradas. No. Va a entrar, ya les digo que va a entrar. Sanción, acto antijurídico, deber jurídico y nada más. Y derecho subjetivo, perdón. Esos 4. ¿Todos están anotando? Sí. Sanción, acto antijurídico, deber jurídico y acto antijurídico y derecho subjetivo. Acá, Verónica, repito, va a entrar sanción, acto antijurídico, deber jurídico y derecho subjetivo. Nada más, el resto no. Yo esta noche lo hablo con el doctor Perecegui por las preguntas. ¿Está? Sí. ¿Ninguna duda? Póngalo en el grupo para que nadie se quede fuera de la sanción, acto antijurídico, deber jurídico y derecho subjetivo. ¿Está, Facundo? Sí, ya lo escribieron. Genial. Bueno, teniendo en cuenta esos, creo que estamos con todos los temas agotados, nosotros, nuestra parte, ¿o no? Si quieren que explique responsabilidad, explico responsabilidad y también entra. Eso lo decían ustedes, chicos. ¿O quieren que lo dejemos acá? Para mí lo dejamos acá. Yo estoy bien así, pero como quieran. No, porque estamos bien con las clases para la segunda parte. Por eso no estoy apurada, porque hoy estuvimos viendo cómo estaban las otras comisiones y estamos bien. No, gracias, me dice uno acá. Podría repasar deber jurídico. Sí, puedo repasar deber jurídico, Jorge. Dijimos que cuando nosotros volvamos a toda la secuencia de conceptos jurídicos básicos. Tenemos la sanción. El antecedente de la sanción es el acto antijurídico. El deber jurídico es el acto opuesto al acto antijurídico. O sea, si yo tengo el acto antijurídico es matar, el deber jurídico es la negación, en sentido lógico, la negación de ese acto antijurídico. O sea, se debe no matar. ¿Se entiende? Ay, Marcela me dice que iba a decir que sí, el hijo la mata, sí, dice que sí. Si mis hijos estuvieran acá estarían todos haciendo hinchada para que no ponga más gente. Pero me dio 3 patadas, él está enfrente mío, me dio 3 patadas bajo la mesa, que me dejó el tobillo así. Muy bien, Estefano, muy bien, Estefano. Voy a empezar la patada que me dio mi hijo, no. Yo porque ya lo había recibido. No, es un tema re lindo, la verdad que responsabilidad es uno de los temas lindos, pero ustedes piensen que van a tener toda una materia que es responsabilidad. Va a ser toda una materia que la cual... Por eso a veces estos temas que uno los ve así tan cortitos, o capacidad, van a tener en Civil 1, le van a dedicar 2 meses a capacidad. ¿Se entienden? Son conceptos que
tienen mucho desarrollo en la teoría jurídica. Vuelvo a deber jurídico. Deber jurídico es el opuesto al acto antijurídico. O sea que si el acto antijurídico es matar, el deber jurídico es no matar. ¿Mm? No sé quién me había preguntado. No me olvidé. Acá, Jorge, contesté. Ustedes en esta secuencia, acuérdense siempre que parten del concepto de sanción para llegar al acto antijurídico, digamos que nunca podrían llegar al acto antijurídico, al deber jurídico, perdón, si no tienen el acto antijurídico. Porque al ser el deber jurídico la negación del acto antijurídico, yo necesito tener identificado el acto antijurídico para poder llegar al deber jurídico. ¿Se entiende? En este sistema. Sí. Paula, ¿cómo estás? El deber Hola, jurídico, Paula. entonces, sería la norma secundaria, ¿verdad? Exactamente. El deber jurídico se construye o Kelsen lo pone en la norma secundaria. Fíjense que sería una derivación de la norma primaria. ¿Está? Una pregunta. Sí. Hay una parte que dice que una conducta puede ser típica y no ser sometida a pena, por lo tanto no sería antijurídica. Y da el ejemplo de matar en legítima defensa. Esa parte en verdad no me quedó. Bueno, eso tiene que ver con la teoría del delito y la teoría penal. Eso, olvídatelo, hasta ahora. En la clase que viene, perfecto, que ustedes se despojen de la teoría de Kelsen, podemos hablar de tipicidad y de legítima defensa, pero si yo ahora entro en esto, los voy a confundir, porque ustedes piensen que la teoría de Kelsen es una teoría que uno en la realidad no la aplica. Esto es una forma de mirada teórica. Y si yo ya he entrado a hablar en tema de legítima defensa y todo, ya voy a entrar como al tema de la realidad, como al mundo real, del mundo jurídico real. Y no los quiero confundir para que esto ustedes lo escriban en el examen y después tengamos una confusión al respecto. Pero todo eso, vieron que hay una parte de Nino que dice que la definición de Kelsen no se adecuaría a la teoría del delito, etcétera, etcétera, y ahí habla de legítima defensa. Bueno, no quiero confundirlos con eso. Es como cuando recién el compañero me dijo, son 5 hojas lo de capacidad. Esa letra chica está buenísimo que ustedes la tengan para complejizar, pero en esta instancia, antes de una evaluación, como justo dice, no coincide la mirada, no quiero confundir con una mirada extraña que después por ahí se terminen confundiendo. Pero lo dejamos... Lo que pasa es que Nino... ¿Cómo? Nino pone en contraposición, que Nino, cuando explica a veces delito, sanción, sí, pone en letra chiquita la contraposición, por ejemplo, a RATS. Y, claro, y a nosotros nos explicó que eso lo dejemos de lado y que no tenemos bolilla. Yo en este momento... Yo lo leí. Bueno, en este momento te diría que lo dejen de lado y que si querés la clase que viene yo se los explico, pero no quiero en este momento entrar a una cuestión que puede confundir. Me estoy yendo a calentar el café porque se me enfrió, chicos. No quiero entrar a una cuestión que puede confundir y que no tiene que ver justamente con la... No tiene que ver con la teoría de Kelsen, ¿se entiende? Entonces, perfecto, te lo voy a contestar la próxima clase. Aparte, hoy en día tenemos casos de legítima defensa, todos los días tenemos uno en la tele, ¿o no? Sí. Exacto. Eso es como una pregunta, ¿qué es la legítima defensa? ¿Qué es el exceso de la legítima defensa? Si eso atañe... Bueno, si eso influye en la tipicidad o influye en la antijuridicidad. La teoría del delito es muy compleja y estas cuestiones influyen en ciertos, componentes del delito en la teoría clásica, no en la de Kelsen, en la teoría clásica del delito, que están por fuera de esta teoría kelseniana. Así que en la clase que viene, si quieren, le vamos a dedicar 10 minutitos a esto de la teoría clásica penal, que es muy interesante, pero muy difícil también. Al final uno es el ejemplo de matar y no matar. ¿Cómo? El ejemplo de acto antijurídico y jurídico. Claro, si el acto antijurídico es matar, digamos, al que matare se le aplicará una pena de 8 a 25 años. De 8 a 25 años es la sanción. Al que matare, o sea, matar, es el acto antijurídico. El deber jurídico
es la negación del acto antijurídico. O sea que el deber jurídico es no matar. Correcto. ¿Se entiende? Hay una amenaza de sanción para el que mate, porque matar es el acto antijurídico. O sea que el deber jurídico, la motivación indirecta de la norma, usen ustedes las categorías teóricas que ya entienden. La motivación indirecta de la norma es para que se cumpla el deber jurídico. ¿Y cuál sería ese deber jurídico? No matar. Ustedes usen estas conceptualizaciones. La motivación indirecta es al ciudadano, la motivación directa es al juez. Entonces, la motivación indirecta me muestra el deber jurídico. ¿Para qué quiero la sanción? Para que la gente no mate. Entonces ahí está el deber jurídico. La negación del acto antijurídico. Chicos, por favor, si esto no se entiende, lo repito otra vez. ¿Me podrías repetir, profe, lo de motivación indirecta? Claro. Cuando Kelsen usa la amenaza, el mandato bajo amenaza de sanción, ¿qué hace Kelsen? Te pone una amenaza para que si vos haces el acto antijurídico te caiga una sanción. O sea, que él no te dice no mates. Él nunca dice en la norma secundaria, no es que manda como un mandato no mates, te dice al que matare se le aplicará una pena de 8 a 25 años. O sea que indirectamente te está amenazando de que si matas te va a aplicar la pena. Por eso se habla de técnica de motivación indirecta. Porque indirectamente al ponerte la amenaza de sanción te está, digamos, induciendo a que lo que te conviene es no matar. ¿Te contesté? ¿Puedo tener una? Sí, profe, gracias. A ver ¿Cómo? si lo entiendo. ¿Quién me está hablando? Gabriela Sánchez. Ahora te busco, Gabriela. Estoy pensando en un ejemplo, por ejemplo, ¿no? En una sentencia. Un juez falla en un X caso, da la sentencia. Pero cuando él falla sobre ese caso en particular, pero también es de una manera indirecta, como que le dice a todos los demás, claro, hasta acá se puede avanzar. Claro, pero vos fíjate una cosa. Muchas veces, fíjense cómo esto funciona en la sociedad. En ese caso, cuando hablamos de sanción, hablamos de fuerza efectiva o latente. En ese caso, funcionó la fuerza efectiva contra ese sujeto al cual se le adjudicó la norma en términos hartianos, se le adjudicó la norma y se le aplicó la sanción. Pero frente al resto de los súbditos funciona como motivación indirecta. ¿Se entiende? A ese tuvo fuerza de la aplicación de la sanción, la aplicación de la fuerza en forma efectiva. Frente a todo el resto de la comunidad sigue operando la sanción de manera latente, como acto coercitivo, con esa posibilidad de fuerza latente que me funciona como motivación indirecta. Esto, ustedes piensen, estamos hablando año 34, 1934, hoy en día estas técnicas y todo este tema de la motivación o no, vos que sos socióloga habrás leído montones de estudios sobre si esta técnica es efectiva o no es efectiva. Hay un montón de gente que dice, si no se aplican más penas y la gente tiene miedo, la gente no se va a asustar, y hay montones de estudios que dicen que la sociedad no responde frente a la amenaza de sanción. Estudios que son muy interesantes a los efectos de pensar la política criminal. A ver, un caso, lo nombré la otra vez, específico, tiene que ver con los femicidios. La tipificación del femicidio no hizo bajar la cantidad de femicidios. Bueno, entonces, también a esto, de acá, lo pobre, lo hincho a Pablo, que no sé si todavía está en clase o ya no me soportó más y se fue, vuelvo a ciertas... sí, está todavía, bueno, me sigue aguantando, pobre chico. Bueno, a ciertas preguntas que son de otro orden, ¿qué pasa con ciertas preguntas sobre la política criminal? ¿Para qué se legisla? ¿Con qué objetos? Todo esto que Kelsen deja por fuera, ¿no? Porque nosotros pensemos que en el recorte kelseniano queda por fuera, no queda por fuera a nosotros estudiantes de Derecho y a nosotros que el mundo jurídico nos importa. ¿Qué se espera cuál es la finalidad? Son preguntas que, como yo digo siempre están abiertas y siempre nos tienen que hacer ruido.
¿Cuál es la finalidad del derecho? ¿Para qué se legisla? ¿Subir penas lleva a la baja del delito o a la baja de la podríamos decir, de la ilegalidad? ¿Qué pasa con las técnicas de premios en vez de la de castigos? La verdad que son todas preguntas que a veces la investigación empírica nos puede dar respuestas que ustedes piensen que en la ciencia del derecho no recurre a investigación empírica. Es medio una locura, ¿no? Porque nosotros trabajamos con conductas humanas, pero el mundo del derecho hace investigación que no recurre a estudios que tengan que ver con mediciones empíricas, con lo cual es una cosa casi diría irracional no hacer caso a estas cuestiones. Y esto a veces tiene que ver, y esto también lo dejo como pregunta, que tanta es la influencia de la influencia ideológica sobre el mundo de lo que el derecho debe ser, o la mirada sobre lo que el derecho debe ser, que a veces este sesgo, ustedes habrán escuchado hablar de estudios del sesgo confirmatorio, ¿no? Cuando a veces un estudio nos dice lo que no queremos escuchar, no se le da bolilla al estudio, ¿no? Entonces, estas cuestiones que a veces ahora tienen que ver con las neurociencias, con cómo funciona el ser humano, yo digo, estemos abiertos a escuchar, porque nosotros en la teoría jurídica hemos sido bastante reaccionarios frente a todo otro tipo de estudios, y la verdad que hay mucho para aprender de otras ramas, de otras ciencias, para que podamos nosotros legislar de una manera que haga los propios fines de una comunidad para qué la ley les sirve. ¿Para qué lo digo esto? Para que cuando ustedes tengan en la carrera las materias que a veces le decimos competencias blandas, ¿no? Porque mal vistas como competencias blandas, pero le demos mucha bolilla a los estudios antropológicos, sociológicos, criminalísticos. La criminología es una ciencia que tiene miradas muy interesantes, y cuando nosotros lleguemos a esas materias, le demos una real importancia, porque nos va a nutrir al momento de poder ser buenos operadores en cualquier campo, seamos legisladores, seamos jueces, seamos defensores o seamos abogados. Tengamos una mirada de complejización frente al fenómeno. Por eso cuando Florencia dijo, ¿qué problema es el de la reducción de la mirada del mundo jurídico? ¿No? Florencia lo dijo respecto de Kelsen, yo lo digo frente a todo el mundo jurídico. ¿Qué problema cerrar la mirada en vez de estar abiertos a escuchar qué tienen otras ramas de la ciencia para decirnos? Esto lo dejo como pregunta filosófica, no me odien por este comentario. Hola, profe, perdón, sé que ya lo repetimos, pero me ¿Quién me habla? quedó... Yo, Elizabeth. Elizabeth, decime. Me falta Después. un concepto jurídico básico. Tengo sanción, acto antijurídico, deber jurídico, derecho subjetivo, capacidad y competencia, persona jurídica, responsabilidad. ¿Y cuál me falta? Ninguno. Lo que pasa es que capacidad y competencia algunos los separan. No, están todos. Bien, gracias. No. Igualmente, acordate que entra hasta derecho subjetivo. Sí, listo, pero quería tenerlo ya. Sí, igualmente todo. en Divino tienen a todos uno atrás del otro. Una pregunta. Cuando recién, por eso me pasó lo mismo que a ella, cuando hablábamos de las acepciones. ¿Acepciones de qué, perdón? Las acepciones que en un momento nombraste. Pero las acepciones, ¿acepciones de qué? En el caso de Kelsen. Yo lo que interpreté... Perdóname, María Teresa, ¿acepciones de qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Acepciones de qué me estás preguntando? Claro, eso fue lo que a mí me entró en problema, porque yo dije, no son acepciones, en realidad eran los conceptos básicos de la teoría... No. Cuando yo digo, les van a preguntar quizás las conceptualizaciones de derecho subjetivo, a veces se ponen como cómo Kelsen define el derecho subjetivo, porque es el único de los conceptos que tiene muchas, decimos, acepciones. Derecho subjetivo. Cuando yo hablo de los conceptos jurídicos básicos, claro, es eso. Sí. Cuando yo hablo de conceptos jurídicos básicos, no le digo acepciones, porque son conceptos uno independiente del otro, y todos tienen distinto contenido, de distintas conceptualizaciones. ¿Estamos? Sí. No, cada concepto tiene un concepto. Cada concepto jurídico básico responde a una definición
que no son acepciones de la misma palabra. Cuando hablamos de acepciones de derecho subjetivo, ahí sí te puedo decir como prohibido, como no prohibido, como factor causal, como... ¿Estamos? Está bien. No, como factor causal no, perdón, te quise decir como acción procesal. Cuando veamos responsabilidad también vamos a ver como obligación derivada de un cargo, como factor causal, como capacidad, como responsable. Bueno, en responsabilidad tenemos 4 también, que Hart enuncia 4 conceptos de responsabilidad. Pero como conceptos jurídicos básicos son esos que acaba de nombrar Elizabeth. Profe, sí. Me quedó una duda del principio de la clase, por eso la pregunto ahora para no cortar. La segunda crítica que habías nombrado, no la llegué a notar. Sí. En realidad vienen un poquito englobadas. ¿Qué paciencia que tenés para esperar? Es que estaban hablando de otro tema y si no iba a cortar. Bueno, eso es una gran aptitud, no todos la tenemos. Bueno, uno, dijo Florencia, era el reduccionismo, en este decir de que todas las normas tienen sanciones, que es un reduccionismo sobre la visión del mundo jurídico, y la otra es esta concepción de la mirada del derecho como amenaza, como mandato respaldado por una amenaza. ¿Por qué? Porque eso incluiría la mirada del hombre malo, pero Hart, ¿qué va a decir? Hay un montón de personas que no tienen esta mirada de que el derecho tiene que ver con una amenaza para el hombre malo, sino hay un montón de gente que quiere adecuar su normatividad a vivir en sociedad, a una sociedad más útil, a querer generar ciertos efectos jurídicos, a que yo quiera hacer las cosas de una manera de seguir ciertos pasos para lograr la optimización de mis efectos jurídicos de cualquier institución. Entonces, ¿qué va a decir? Uno sería la mirada reduccionista y la otra la mirada, como podríamos decir, de mirar al hombre como hombre malo. Estoy siendo muy, muy rudimentaria, pero creo que bajo estas dos miradas ustedes nunca se van a olvidar de estas dos críticas fundamentales de Hart. ¿Está? Sí, buenísimo, gracias. ¿Te contesté? Sí. Bien. A mí me quedó una duda. Una preguntita respecto de Nino. Quiere decir que tenemos los capítulos 1. ¿Para qué busco el libro? Para que no te quiero contestar mal. A ver, Alberto, dame un minutito, que agarro el libro de Nino. A ver. El 1, sí. ¿El 2? El 2, sí. El 3 no. El 3 no. El 4 solo hasta derecho subjetivo. Bueno. Correcto. ¿Vamos? ¿Y el 5? ¿Y el 5? No, el 5 no, interpretación no lo vimos. ¿O sí, o lo vieron ustedes con la doctora Gaboto? No, el 5 no. El 5 es de la segunda parte. 1, 2. Y parte del 4. 4. Bien. Gracias. De nada. A mí me quedó una duda con los conceptos básicos del derecho de la teoría de Kelsen. Decime. Que decían que eran interdefinibles entre sí los conceptos. Y sé que, por ejemplo, el deber jurídico se puede definir con el acto antijurídico y el acto antijurídico con la sanción. Pero el derecho subjetivo, ¿con qué se podría interrelacionar? A ver, no son todos interdefinibles, porque aparte, ustedes piensen que después algunos de estos están en las normas y no todos a la vez. O sea que no son todos interdefinibles. O sea que lo que siempre se dice es que esto sí es interesante, es que es como un sistema sintáctico. Es como vos en las oraciones puedes tener sujeto y predicado, y vos podés ir moviendo dentro de cierto sistema ciertas estructuras. Y que esas estructuras siempre entre sí se relacionan de la misma manera. El concepto de capacidad y el concepto de competencia siempre van a tener que ver con los sujetos. El concepto de responsabilidad también está directamente relacionado con la sanción, ya vamos a ver en la clase siguiente, porque la responsabilidad es la aptitud para que yo a un sujeto le aplique una sanción. ¿Se entiende? O sea que también desde algún punto de vista está relacionado el ámbito personal con la sanción. Entonces, no todos son interdefinibles entre sí. Cuando se habla de interdefinibilidad, generalmente nosotros usamos esta palabra para hablar de que hay un sistema lógico que opera
¿Está? Que es un sistema lógico más allá de los contenidos de las estructuras. Entonces, siempre el deber jurídico va a ser el opuesto al acto antijurídico, por más que el acto antijurídico sea cualquiera y por más que el deber jurídico sea cualquiera. Y siempre el acto antijurídico va a ser el antecedente de la sanción, sea la sanción que sea y sea el acto antijurídico que sea. ¿Está? En ese esquema esos tres no funcionan de manera interdefinible, sino que funcionan en una relación lógica. ¿Está? Uno como antecedente del otro y el otro como negación del otro. Y esa relación siempre se mantiene estable, siempre van a ser así. Y cuando decimos que es sintáctico, decimos que es con independencia de su significado. Por ejemplo, siempre, sea la sanción de 8 a 25 años o de 2 meses a 3 meses o de multa, siempre va a ser el consecuente de un acto antijurídico. Sea estafa, robo, hurto, no importa el contenido, sino la estructura. Esa estructura siempre va a ser igual. Uno antecedente del otro y el otro negación del otro. Así que quédate con eso, Florencia. No con la palabra de interdefinibilidad, sino con un criterio de relación lógica. Es más adecuado. ¿Te contesté? Sí, genial, gracias. De nada. Chicos, si hay algo de lo que digo que no me entienden, por favor, interrúmpanme, ¿eh? Que como me dijo Alberto, hablo muy rápido y tiene razón. ¿Algo más que nos pueda ayudar? El capítulo 5 que habla del tema del lenguaje, que lo trató Perecegui. A ver, mira, el capítulo 5 lo volvemos a ver en interpretación de nuevo. Déjame ver si lo que él dio entra... No. El lenguaje lo vimos del capítulo de Guibur. De Guibur, claro, lo que pasa... Bueno, Alberto. pero fíjense una cosa. El convencionalismo, todo eso lo dio Perecegui. Claro, pero lo dio, miren, ¿qué pasa? Que Nino organiza esos mismos contenidos en el capítulo 5 cuando habla de interpretación. Entonces, esos contenidos, me está diciendo el teléfono que tengo, estoy quedando sin batería. ¿A ustedes les sale batería baja mía? No. Bueno, estoy casi sin batería. Hay algunos temas, como es las palabras y su relación con la realidad, que entran en el examen, y ustedes lo vieron por Guibur. Si quieren reforzar, léanlo también acá en Nino. Por ejemplo, el problema de la ambigüedad y la carga emotiva y todo eso está acá en el capítulo también 5. Pero el doctor Perecegui lo dio de Guibur. Si ustedes quieren, hasta el punto 4 del capítulo 5, repite un poco más reducido lo de Guibur. Es como más resumido. Y en palabras más sencillas, me parece. Guibur es... Sí. Guibur lo que tiene es que es muy largo y como que es a veces como muy redundante. Ustedes piensen que en un libro... Sí, muy largo. Entonces acá, hasta el punto 4 del capítulo 5, les puede resultar útil. Pero ya, de efectos lógicos de los sistemas jurídicos, ya eso no entra en la temática de esta unidad. Porque ya es propio de interpretación. ¿Está? ¿Te contesté, Alberto? Sí, perfecto, Marina. Es ir hasta clase de proposiciones, analítica y sintética. Está bien. Exactamente. A ver, me hicieron una pregunta en el chat que no la llevo a leer. ¿Me la repite alguien? Sanción de Kelsen puede explicar acto coercitivo. Sí. ¿Quién me preguntó esto? Pablo. Pablo, bueno. Acuérdense que cuando yo hablé de sanción, dije que es acto coercitivo y no acto coactivo. ¿Por qué? Se dice que es acto coercitivo y la diferencia está en que la amenaza es latente. Yo no tengo que llegar necesariamente a la aplicación de la sanción, sino tener la posibilidad de la aplicación de la sanción. Por eso se habla de acto coercitivo, porque tengo la posibilidad de tener, como, ¿viste? Es como tener la espada acá en el cuello, pero no cortarlo. Pues si no, ya ahí tuve la aplicación efectiva de la fuerza. Y yo, la aplicación de la fuerza, para que me sirva de motivación indirecta, la tengo que tener latente. Si yo ya te corté la cabeza, no me sirve de motivación indirecta decir, si matás, te voy a cortar la cabeza. Yo, para tener la amenaza latente, tengo el acto coercitivo, porque es un acto
diría en lenguaje vulgar, amenazante. Digo, si haces esto, te puedo hacer tal cosa. Es una posibilidad latente de aplicación de la fuerza. Por eso se habla de acto coercitivo y no de acto coactivo. Coactivo sería cuando ya te la apliqué. ¿Está? ¿Te contesté, Pablo? Te dice que sí. Antes que se acabe tu batería, Marina, sí. Y para cerrar, porque faltan 3 minutos. Sí, sí. ¿Cuáles son las técnicas del trabajo, resolución de problemas o desarrollo de temas? Por lo que vi del tipo de pregunta, algunas son preguntas prácticas y otras son preguntas teóricas. La mayoría son conceptuales, pero son breves. Es más, si no me equivoco, alguna vi no use más de tantos renglones, porque hay un tema que... No, de nada, Jorge. Hay algunas que son de practicidad. Por ejemplo, me acuerdo de haber visto uno que decía que da un párrafo y ustedes tienen que identificar qué tipo de normas son. Si definitorias, determinativas, técnicas. Vi algún ejercicio práctico y vi otras que son de explicar un concepto. Por ejemplo, estoy inventando. Concepto de acto antijurídico, ¿qué es el acto antijurídico? O sea que hay de las dos versiones. Gracias. De nada. ¿Algún consejo más con respecto a Honray? ¿Algún concepto más por ahí? Más No, porque Honray, chicos, ustedes piensen una cosa. Ustedes tienen un libro en el cual es los libros que nosotros hemos estudiado, digamos que nosotros no sabemos mucho más de lo que dicen los libros. Obviamente hemos leído otras bibliografías, hemos leído las fuentes, pero ustedes con el material del libro les tiene que alcanzar. Lo que sí necesitamos es que ustedes el material del libro lo puedan, digamos, digerir para devolver algo que sea de su producción. Entonces, nada, ustedes con el material al lado, esto lo van a poder resolver con tranquilidad, sin apuro, sin estrés. Tómenselo con calma como cuando hacen un trabajo práctico. Y aparte hay otra cosa, que uno aprende también del error, o sea que ustedes permítanse equivocarse, no dramaticemos la situación de examen, que es una instancia de aprendizaje para todos. Así que con tranquilidad, dos cosas. Sí. La última, perdón. Una vez que uno abre el parcial o el trabajo práctico, como lo queramos llamar, ¿lo tiene que terminar o yo puedo hacer cinco preguntas y después seguirlo más tarde? Yo, si no entiendo mal, son 48 horas. No, ustedes lo hacen en un Word, lo van trabajando y en el momento que quieren lo que tenés que hacer es descargar como un archivo y vos en otro archivo Word lo respondés y cuando quieras en ese horario que dieron lo subís. Pero no es como el de historia que, por ejemplo, entrabas y tenías que subirlo en ese lugar. No. Ustedes trabajan en un Word, lo van trabajando. Si vamos a contar las 500 palabras, sí, Pablo, porque eso pasa por un sistema que es automático, como es el sistema del plagio también. Nosotros pasamos los exámenes para que no sean copiados, que uno no le pase el examen al otro, se pasan por un sistema que detecta plagio, rápidamente lo anula, claro. Es por una cuestión de que no haya exámenes copiados, pero eso hoy en día se utiliza en cualquier lado. Lo de las 500 palabras no es tampoco tan exacto, más o menos para tener una idea aproximada. No es tan chicos. En el Word, María Teresa te las cuenta, vos te las cuenta. Al párrafo y te las cuenta. Así que pones contar palabras y te las cuenta. Yo lo que pasa es que no tengo el Microsoft, tengo otro, porque el Microsoft me pedía de que lo pagara, en realidad, que es el Office Writer, creo que bajé. Bueno, pero todos tienen contadores de palabras. Todos tienen igual voy a buscarlo. Fíjate, y aparte otra cosa, si no, fíjate en cualquier Word cuántos renglones son y más o menos es lo mismo. Lo que estaba hoy, dije más o menos para tener una idea. Tere, ¿podés utilizar Google Documentos, que es gratuito y te deja contar las palabras y es re fácil de usar, es igual o prácticamente parecido a lo que es el Word y es muy fácil de usar?
Sí, cualquier cosa después lo pasaré por ahí, porque estoy acostumbrada al otro, ¿no? Lo paso por ahí y listo. Miren, chicos, ahí, a veces cuando uno presenta un trabajo en un congreso y está escribiendo sobre una plantilla, te pasas 2 palabras y no te deja mandar el texto. Nosotros estamos muy lejos de ese nivel de sofisticación, así que quédense tranquilos que no va a pasar. Pero si son 500 palabras y mandan 800, no, porque la verdad que esto también es un límite. Ustedes piensen que son 120 y somos 3 humanos corrigiendo. Entonces, vamos a sostener esto de no hacer exámenes preconfigurados, pero tengan piedad de nosotros también, que vamos a leer todos los trabajos de ustedes con mucho esmero. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, nos despedimos. Sí, recién estoy leyendo, ¿no? Alguien preguntaba si había que analizar un fallo. Yo estoy leyendo lo que dice, ¿eh? ¿Tendremos que analizar un fallo? No creo. No. Eso lo voy a dejar para la segunda parte. Me encanta trabajar con fallos. Me resulta muy difícil en este contexto, porque lo lindo del fallo es que estemos todos con el fallo en la mano y que estemos todos trabajando, metiéndonos en un expediente. Me encanta trabajar con fallos, pero en este contexto, de nada, Marcelo, gracias, para vos también. En este contexto me resulta como medio frío darles un fallo, analizarlo por escrito, que me lo manden. La verdad que, pero bueno, tendré que ver de qué manera lo podemos hacer. Tengo que buscar un fallo que sea lo suficientemente motivador para que hacerlo de esta manera no resulte tan desmotivante. Chicos, desdramaticemos esto. 2 cosas solamente: tranquilidad y seriedad, nada más. Con eso, para mí va a estar cumplido. Esté bien, esté mal, esté equivocado. Estamos en la facultad, necesitamos solamente eso. Que tengan la tranquilidad para resolver, que se permitan darse su tiempo, sin apuro, y que sean serios. Que no hagan eso, andar copiándose. Eso, yo no hago comentarios de eso, porque yo calculo que si están acá es porque tienen ganas. Pero les puedo asegurar que todos los años digo lo mismo y después me llevo cada chasco. Así que sigo creyendo en el hombre bueno. Volveríamos a la clase de hombre y naturaleza, y que todos van a hacer lo mejor posible. Y permítanse el error también, que eso también se aprende. Así que nos vemos la próxima clase. Buen fin de semana para todos. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Mucha suerte a todos. Gracias. Mucha suerte. Gracias, nos ayudó un montón. Gracias a ustedes. Gracias por estar todos ahí. Nos vemos la próxima. Gracias.